Otro de los grandes problemas que Chomsky ve en la propuesta de Skinner es el reduccionismo al cual nos conduce Skinner, ¿no? Para Skinner todo es una conducta, ¿no? Todos son relaciones causales observables entre estímulos y respuestas, ¿no? Pero ese reduccionismo conduce a convertir el concepto de conducta verbal en una simple muletilla, ¿no? Por ejemplo, dice Chomsky, página 54. Para mostrar esto, consideremos algunos ejemplos de reforzamiento. De entrada, nos sentimos muy atraídos al autorreforzamiento. Así, un hombre habla consigo mismo por el reforzamiento que recibe. O sea, yo en este momento me estaría autorreforzando, ¿no? Porque yo no tengo el refuerzo de ustedes, ¿no? No estamos en el salón de clase, no estamos en un auditorio, y yo no tengo ese reforzamiento de estarlos viendo, que a lo mejor ya se durmieron, no están poniendo atención, o a lo mejor no están haciendo preguntas. Yo no tengo esos reforzamientos. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es un autorreforzamiento. Yo estoy reforzando mi conducta verbal en mí, ¿no? Un hombre habla consigo mismo por el reforzamiento que recibe. El niño se refuerza automáticamente cuando reproduce los sonidos de aviones y tranvías. El niño pequeño, solo en la guardería, puede reforzar automáticamente su conducta verbal exploratoria cuando produce sonidos que ha oído en el habla de otros. El hablante, que es también un oyente consumado, sabe cuándo ha emitido correctamente una respuesta y así se refuerza. Pensar es comportamiento, lo que automáticamente afecta a quien se comporta, y es un reforzador porque hace esto. En la mayoría de los casos, desde luego, el hablante no está presente en el momento en el que ocurre el refuerzo, como cuando el artista se ve reforzado por los efectos que sus obras tienen en otros, ¿no? Es decir, pensemos por ejemplo en Van Gogh, ¿no? ¿Cómo fue reforzada, cómo autorreforzó su conducta Van Gogh, ¿no? Van Gogh Van Gogh creo que a los 30 años fue cuando decidió hacerse pintor, ¿no? Entonces él todos los días pintaba, ¿no? ¿Quién sabe cuántos cuadros pintó? Pero pintó muchísimos, todos los días pintaba. Según esto, según Skinner, Van Gogh se autorreforzaba constantemente, diario, a sí mismo. O sea, todos los días ahí pinte y pinte y pinte y pinte. Pero dice Van Gogh, dice Skinner, el artista, en este caso Van Gogh, se ve reforzado por los efectos que sus obras tienen en otros. Pero Van Gogh, ¿en qué momento tuvo acceso a ese refuerzo? No, pues nunca, ¿no? En su vida fue reconocido como pintor, ¿no? Fue reconocido como pintor muchos años después, ¿no? Pero en su vida nunca tuvo ese estímulo. En todo caso, él se autoestimulaba a sí mismo, ¿no? Dice, o cuando el escritor se ve reforzado por el hecho de que su conducta verbal puede extenderse por siglos o llegar a miles de oyentes o lectores al mismo tiempo. O sea, es decir, un escritor se estimula a escribir, ¿no? Reforzado por la idea de trascender en el tiempo y de ser reconocido como un gran escritor, ¿no? Como un tipo Dostoyevsky, Lev Tolstoy o Günter Grass o uno de estos. Es decir, para Skinner todo es conducta, todo lo que hacemos es conducta, hasta la creatividad es conducta, está condicionada. ¿Por qué? Por la esperanza de trascender en el tiempo, dice Skinner, ¿no? Aquí en el texto, ¿no? El único problema que ve aquí Chomsky es de que esta reducción, este reduccionismo causal que propone Skinner convierte el concepto de conducta verbal, junto con los conceptos de estímulo, refuerzo,
respuesta en simples muletillas, ¿no? Es decir, todo es conducta, 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 conducta. Todo se convierte en una conducta, se convierte en una muletilla. Cuando algo se convierte en una muletilla, pierde su sentido, ¿no? Una muletilla es algo que pierde sentido, es algo que simple y sencillamente se repite cuando hay un vacío, ¿no? Cuando no tienes un vacío, cuando no tienes, por ejemplo, la manera de explicar por qué ocurre algo o por qué un individuo se comporta de la manera en que lo hace, pues tú simplemente puedes responder con una muletilla diciendo, pues es una conducta, ¿no? Está condicionado por los estímulos de quién sabe qué cosa. Pues sí, pero sin haber establecido los criterios que te permitan identificar los elementos de esa unidad de conducta verbal, pues simple y sencillamente todo se convierte en una mera muletilla, ¿no? Y eso es lo que está señalando Skinner. Skinner está señalando Chomsky. En ningún momento Skinner establece las condiciones bajo las cuales nosotros podemos identificar los componentes de estas unidades de comportamiento.